Amén. Quiero invitarle a que vaya a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 21 al 25. Y hoy continuamos con nuestra serie Su cruz y nuestra cruz. Y el tema de esta tarde es su sufrimiento y el nuestro. El tema de esta tarde es su sufrimiento y el nuestro. Así que quiero invitarle a que vaya a Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos 21 al 25. Si usted nos visita, solo quiero recordarle que el único pasaje que no está en las notas que se le dieron es Primera de Pedro, capítulo 2. El resto de los pasajes que voy a usar están allí en las notas o en el bosquejo que les dieron al inicio. Lo hacemos así para una mejor comprensión de la palabra de Dios. Muy bien, vea conmigo por favor el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículos 21 al 25. La Biblia dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, dice Pedro, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos. Señor, gracias por el privilegio de juntarnos, estar aquí todos unidos y poder celebrar que tú vives y que tú reinas para siempre. Queremos pedirte en esta hora que tú bendigas tu palabra y que nos ayudes a aprender cuáles son las similitudes entre el sufrimiento que tu Hijo padeció en la cruz y el nuestro, y cómo nuestro sufrimiento es una identificación de lo que Él sufrió en la cruz por nuestros pecados, por nuestras maldades. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la voz de tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo que nos convenza de pecado y nos ayude a vivir de la manera en la que tú quieres que vivamos. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera retomar nada más las preguntas que Jesús hizo la semana pasada a sus discípulos. Si usted se recuerda, cuando hablábamos de eso, Jesús hizo dos preguntas a sus discípulos. La primera pregunta era: ¿quién dice la gente que soy yo? Y con eso él quería averiguar qué era lo que estaba pasando alrededor, qué era lo que la idea que la gente tenía de él. Pero sin duda alguna, la pregunta más importante que Jesús hizo en esa ocasión fue: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque la respuesta de ellos determinaría quién verdaderamente era Jesús para ellos. Así que a Dios le interesa no lo que la gente piense de él, sino lo que usted como cristiano, lo que usted como hijo suyo piensa de él. Y si yo le preguntara en esta tarde quién es Jesús para usted, ¿qué usted me respondería? Si yo le preguntara en esta tarde quién es Jesús para usted, ¿qué usted me respondería? Bueno, mire, las respuestas pudieran variar. Es más, sin duda alguna, estas respuestas que le voy a decir estarían incluidas en muchas de sus respuestas. Se hizo una encuesta hace un tiempo atrás y se fue puerta por puerta tocando y diciendo: ¿quién es Jesús para usted? Y note las respuestas que la gente dio con respecto a quién es Jesús. Muchos de ellos dijeron: fue el niño de la Navidad en el pesebre de Belén. Es decir, que para ellos simplemente Jesús se quedó como un bebé en un pesebre que se celebra una vez al año, cada diciembre. Otros decían: fue el muchacho que era carpintero, aquel que tenía como oficio la ebanistería, hacer muebles. Otro decía: fue el niño de 12 años que confundió a los maestros religiosos de Jerusalén. Se recuerda que Jesús fue a 12 años de edad y estuvo con los maestros de la ley, y la Biblia dice que debatía con ellos, y sus padres, buscándolo por todos lados, no lo encontraban, y cuando lo encontraron lo fueron a encontrar en la sinagoga leyendo la ley con los maestros de la ley. La gente piensa que simplemente fue un niño de 12 años que confundió o que debatió con los maestros de la ley. Alguien más dijo: fue el maestro humilde y amoroso, aquel que nos enseñaba con ternura. Eso es lo que la gente piensa acerca de Jesús. Alguien más dijo: fue un sanador compasivo y poderoso
que curó diversas enfermedades. Es decir, que Jesús para ellos es aquel que les dio salud, aquel que les hizo bien, aquel que levantó a alguien de los muertos. Alguien más dijo, fue el que resucitó de los muertos. Alguien más dijo, fue el predicador valiente que con sus palabras entusiasmó a las multitudes mientras explicaba la voluntad de Dios. Y por último, alguien dijo, fue el ejemplo perfecto y modelo ideal de masculinidad. Es decir, que lo que un hombre debe de ser fue lo que Jesús vino a moldear cuando él estuvo en la tierra. Y miren, aunque cada uno de estos retratos descriptivos que les acabo de mencionar contienen una verdad en sí, instructiva acerca de Cristo, usted y yo podemos afirmar que ni todas las imágenes juntas pueden demostrar o captan por completo su vida y su ministerio. Porque él fue más que eso. Él fue más que el niño de Belén. O sea, él sí fue el niño de Belén, pero fue más que eso. Él sí fue el que sanó, pero fue más que un sanador. Él sí fue un maestro, pero fue más que un maestro. Es decir, ni todas las imágenes descritas aquí pueden describir que en realidad quién es Jesús. Bueno, de ahí miren nuestro problema como cristianos con las pinturas de él, con las pinturas de Cristo o con las esculturas de Jesús. Ese es nuestro problema con eso, porque no importa cuánto esfuerzo y esmero haya puesto un pintor o un escultor en hacer algo que se parezca a Jesús, aunque nadie lo vio, nadie sabe en realidad cómo era, no habían cámaras en aquella época. Es decir, nuestro problema con todas esas cosas, porque no importa cuánto esfuerzo haya puesto, no alcanza a describir la grandeza de quién verdaderamente era Jesús y el propósito del por qué él vino a la tierra. Miren, en la cruz, hermanos, Jesús declaró claramente su deidad y su humanidad al mismo tiempo. Ese que estaba pegado en la cruz era 100% hombre y era 100% Dios. Es decir que al hacer eso, al mostrar su humanidad y su divinidad en la cruz, él concluyó su obra redentora. ¿Y cuál era la obra redentora por la que Cristo vino al mundo? La expiación por los pecados. La razón principal por la que Jesús vino al mundo no fue para sanar, no fue para dar vista a los ciegos. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Y Pablo resumió de una forma bien práctica lo que yo les acabo de decir. La muerte y la resurrección de Cristo en 1 Corintios 2, del 1 al 2, ahí en sus notas dice: amados hermanos, dice Pablo, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Es decir, yo no usé palabrerías mayores, dice Pablo. Versículo 2, pues me decidí, mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Es decir, no importa cuántas palabras usted le pueda poner a la historia, el propósito es el mismo: Cristo que fue crucificado. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo es posible que una sola historia, es decir, la historia de la cruz, pueda impactar tanto la vida de una persona? ¿Cómo es posible que la historia de un hombre crucificado pueda impactar tanto la vida de una persona? Bueno, la respuesta es simple: es que indudablemente una sola historia puede cambiar la vida de una persona, porque esa historia es acerca del Hijo de Dios que murió en la cruz. La obra de Jesús no tiene adornos a su alrededor para que ella pueda impactar. No, la simple historia en sí hace impacto en la vida de las personas. Y hablando de eso, escuché a un profesor que en una ocasión citó un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. Él dice que unos misioneros cristianos llegaron a la corte de Clovis, el rey Clovis. Bueno, ¿quién era el rey Clovis y por qué es importante? Bueno, el rey Clovis era el rey de una tribu llamada los francos en Bélgica. Era una tribu salvaje. Y estos misioneros llegaron a esta tribu, llegaron ante el rey primero para contarle la historia más grande que ha existido. Y comenzaron a contarle la historia de la cruz.
Mientras el rey escuchaba atentamente y los misioneros contaban con tanta emoción la historia de la cruz, el rey comenzó a estirar su mano, empezó a empuñar su espada, o es decir, el mango de su espada, y empezó a apretarla tan fuerte e interrumpió a los misioneros cuando ellos estaban contando la historia. Y el rey les dijo: si yo y mis francos hubiéramos estado allí, nosotros hubiéramos barrido con el Calvario y hubiéramos librado a este hombre de la muerte. ¿Cómo es que la historia de un hombre moribundo puede impactar tanto la vida de una persona? Porque él fue más que un sanador, él fue más que un maestro, él fue más que un niño en Belén. Él era el Hijo de Dios. Y esas fueron las mismas palabras expresadas por uno de los soldados. ¿Se recuerda? Este soldado que al pie de la cruz había sido testigo de todo lo que Jesús había sufrido. Este soldado que al pie de la cruz estaba viendo cómo ese hombre agonizaba ahí colgado. Ese soldado, al escuchar estas palabras, o al escuchar todo lo que Jesús sufrió, y al ser testigo él cuando Jesús murió, en Marcos 15:39, dice la Biblia que el centurión que estaba frente a él, viéndole después de clamar, había expirado. Note las palabras del centurión: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora note que el centurión era un hombre cruel, despiadado, experto en hacer sufrir a los demás. Un comentarista dice que esa profesión era una profesión que ordinariamente, el ser centurión, el ser soldado romano, era una profesión que ordinariamente endurece el corazón y el pecho. No se ablanda por nada, no se ablanda tan fácilmente por impresiones de miedo o de compasión. Este era un hombre cruel. Y este hombre cruel, al ver a Jesús pegado ahí, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mire, no importa qué tan altiva una persona pueda ser, este puede ser humillado y ablandado, dice la Biblia, por el poder de Cristo en la cruz, porque su historia es única y especial. Este centurión era un soldado que estaba encargado de supervisar que Jesús verdaderamente muriera. Él estaba allí parado haciendo guardia para que nadie se robara el cuerpo. Él estaba allí parado haciendo guardia para testificar de que verdaderamente ese hombre había muerto. Ellos personalmente lo habían tenido bajo su custodia en aquel momento. Este hombre fue testigo de los golpes, de las burlas, de las escupidas, de los varazos, de los azotes, de los látigos romanos. Este hombre escuchó incluso a Jesús gritar sus últimas palabras desde la cruz. Él estaba allí cuando Jesús en Lucas 23:34 dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él escuchó eso. Él escuchó eso. Él escuchó también en Mateo 27:46 cuando Jesús, con su voz quebrada y tratando de hacer el esfuerzo más grande por gritar, dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él escuchó eso. Él escuchó también cuando en su último aliento, en Juan 19:30, Jesús declaró las palabras que ponían sello a la obra que él vino a hacer a la tierra: consumado es. Él entendió lo que esa palabra significaba. Él entendió lo que Jesús quiso decir. La deuda se pagó, ya no hay más deuda. Él estuvo ahí cuando en Marcos 15:37 Jesús clamó a gran voz, y note la frase última: expiró. Es decir, murió. Este hombre fue testigo de que Jesús había muerto. Y la historia de Jesús, como ese siervo sufriente y salvador crucificado, fue que cambió la historia de este soldado. Porque el sufrimiento de Cristo ha marcado la vida de todo aquel que escucha su historia, al igual que el rey Clovis. Porque su historia hace la diferencia en nuestra historia. Así que su sufrimiento nos muestra aspectos de lo que Él es para nosotros. Y en primer lugar, ahí en sus notas, a través de su sufrimiento, Él se convierte en nuestro ejemplo perfecto. A través de su sufrimiento, Jesús se convierte en nuestro ejemplo perfecto. Nota el versículo 21, el pasaje que leímos: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, subraya esto, dejándonos ejemplo. Es por medio de la historia de la cruz, es decir, su historia,
que nosotros hemos sido llamados a salvación. Note la frase: para esto fuisteis llamados. Hemos alcanzado salvación que tanto necesitábamos por medio de la cruz. En Romanos 8:30 dice: y después de haberlos elegido, Dios llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Para esto fuisteis llamados, convertirnos en enemigos del mundo. Para esto fuisteis llamados. Es decir, fuimos llamados para salvación y fuimos llamados para convertirnos en enemigos del mundo. Tan pronto el Espíritu Santo entra en su vida y usted es salvo, usted es llamado a volverse enemigo del mundo. Es decir, nada de lo que este mundo puede ofrecerle va a hacerlo cambiar de opinión. Juan 15, 18 y 19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 19: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Pero además de eso, fuimos llamados a salvación, fuimos llamados a convertirnos en enemigos del mundo. Además de eso, fuimos llamados, y aquí es algo que no nos agrada esto, a sufrir como Cristo sufrió. A sufrir como Cristo sufrió. Ahora, que hay que entender algo. El contexto en el que Pedro estaba escribiendo esto, se había desatado una terrible persecución para los cristianos. Él es nuestro ejemplo perfecto, dice Pedro. Al decir esto nos referimos en toda forma de sufrimiento que debemos mirar hacia Cristo como nuestra norma y perfecto ejemplo al que debemos ir. ¿Y cuál es nuestro ejemplo perfecto? Dice que Cristo padeció por nosotros. Esto nos recuerda, hermanos, la realidad de su muerte, la realidad de su sufrimiento. Él tomó nuestro lugar en la cruz, sufriendo la muerte más horrenda que alguien pudiera experimentar en aquella época. Él sufrió por nosotros. Él sufrió la cruz como un criminal, y de no haberlo, a pesar de no haber cometido ningún delito y de no haberlo hecho él, nosotros tendríamos que haber estado allí. Nota lo que Marcos dice en el capítulo 15, versículos 27 y 28. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y note por qué fue así. Fue, dice Marcos, para que se cumpliera la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Es decir, él se convirtió en inicuo para salvarnos a nosotros, para tomar nuestro lugar en la cruz. Según de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La actitud de Cristo, hermanos, en su muerte nos da un ejemplo de cómo usted y yo debemos reaccionar ante las persecuciones, ante los castigos inmerecidos, incluso ante las mismas circunstancias difíciles o las injusticias de la vida. ¿Quién aquí no ha sufrido injusticias de la vida? ¿Cómo reacciona usted ante ellas? Cristo es nuestro mayor ejemplo. Dice el versículo 21, subraya esto por favor: dejándonos ejemplo. Nosotros no vamos a sufrir por la salvación de otros, eso está claro. Es más, usted ni siquiera tiene que sufrir por su propia salvación. Él ya lo hizo por nosotros, dejándonos ejemplo. Pero en diversas ocasiones, aunque no vamos a sufrir por nuestra salvación, en diversas ocasiones vamos a sufrir por la causa de Cristo. Y su ejemplo de virtud debe ayudarnos a nosotros a responder de la misma manera que lo hizo en la cruz, honrando a Dios. Y la palabra ejemplo aquí hace referencia a un modelo puesto bajo una hoja de papel carbón. ¿Cuántos se recuerdan de las hojas de papel carbón? ¿Alguna vez la usó usted? Bueno, si usted ya la usó, dice mucho de su edad, ¿verdad? Sí. Usted se recuerda de las hojas de papel carbón, es porque usted ya debería tener la tercera vacuna contra el COVID, ¿verdad? Dice mucho de nuestra edad. Pero se recuerda que era aquella hoja que usted ponía debajo de una hoja, y luego cualquier cosa que usted trazara encima de esa hoja, literalmente se pasaba a la siguiente. Bueno,
Eso significa la palabra ejemplo. Él marcó esa hoja en nosotros. Un ejemplo que se puede duplicar. Mire, en los tiempos antiguos, los niños aprendían escribiendo, haciendo trazos sobre los trazos de sus padres. Es decir, que un niño que aprendía a escribir, se le daba alguna escritura que su padre había tenido y él comenzaba a repasar las letras que su padre había hecho. Y así era la manera en la que los niños aprendían el alfabeto y que fuera más fácil para ellos escribirlas. Ejemplo, un modelo de Cristo sobre el cual nosotros como cristianos trazamos nuestras vidas. Es de Él de quien debemos seguir. Note la frase que Pedro usa, sus pisadas. ¿Ya la encontró? Subráyela, sus pisadas o sus huellas. Muchas veces esas huellas nos llevan por el sendero del sufrimiento, y es de lo que estamos hablando, y en muchas ocasiones padecimientos injustos. Mire, en Guatemala hubo una guerra interna que duró 36 años de combate entre la guerrilla y el ejército. Bueno, yo recuerdo, yo era un niño cuando todo eso pasó. Es más, yo ni siquiera estaba consciente cuando todo eso pasó, pero todo eso pasó y nadie sabe cuál es el propósito de la guerra. Unos peleaban tierras, otros. Pero mira, inteligentemente el ejército, para que la guerrilla, para que el ejército no se diera cuenta cuántos ellos eran, porque ellos andaban buscando números de personas. Pero la guerrilla, para que no se diera cuenta, para que el ejército no se diera cuenta cuántos guerrilleros habían, ellos caminaban sobre las pisadas del primero que iba adelante. Ellos iban en una línea y iban pisando la misma huella. No importa si eran 15, iban pisando la misma huella. Eso es lo que se refiere aquí. Seguir esa misma huella. Y cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, les dije, había persecución. Y es en vista de ese sufrimiento que Pedro quiso que ellos miraran más de cerca el sufrimiento que Cristo había tenido. Jesús había soportado los padecimientos de la cruz y esto debía servirnos como ejemplo. Nota la expresión en el versículo 22, el cual no hizo pecado. Es un paralelo cercano a las palabras de Isaías cuando describió los sufrimientos del Mesías. Pero existe una pequeña variante entre estos dos pasajes. Vea el pasaje de Pedro en su Biblia y note el pasaje de Isaías en Isaías 53:9. Y él dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Ya encontró la diferencia? Isaías la menciona como la maldad. Pedro dice que en él no hubo pecado. Isaías usa maldad mientras Pedro expresa el pecado. Y aquí hay un significado de eso. El doctor MacArthur dice que Pedro escogió la palabra pecado porque bajo la inspiración del Espíritu Santo supo que ese era el significado que Isaías quería darle al texto. O sea, Isaías quiso decir lo mismo que Pedro y Pedro quiso decir lo mismo que Isaías. Lo que Pedro afirma es la impecabilidad de Jesús, ni se halló engaño en él. La boca de Jesús nunca pudo haber pronunciado algo pecaminoso, principalmente porque en él no hubo pecado. Recuérdese que lo que habla su boca es lo que está dentro de usted. De la abundancia de nuestra boca es lo que sale del corazón. Eso es lo que Isaías está diciendo, eso es lo que Pedro está diciendo. Su respuesta ante la cruz debe ser nuestro ejemplo de cómo debemos responder. Nota el versículo 23. El versículo 23 dice que él entregaba su causa. No dijo nada, él entregaba su causa. Isaías 53:7 dice que él fue maltratado, humillado, ni siquiera abrió su boca. Como un cordero, dice la Biblia, fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Hablando de eso, hermanos, el escritor Max Lucado escribió un libro hace muchos años atrás que se llama Él escogió los clavos, hablando de Jesús. Y hay una parte de ese libro que impactó tanto mi vida la primera vez que la leí y la segunda vez que lo leí. Max Lucado dice que Jesús en la cruz no es que se haya mantenido en calma mientras la docena de sus mejores amigos sintieron el calor y se apresuraron a salir de la cocina, sino que ni que no haya dado la orden a los ángeles
que le rogaban: solo danos la orden, Señor, una sola palabra, y estos demonios se transformarán en huevos revueltos. Pero ¿quieres saber, dice él, qué fue lo más maravilloso de aquel que cambió la corona de los cielos por una corona de espinas? Que lo hizo por ti. El propósito de su sufrimiento fue por nosotros. Él es nuestro mayor ejemplo. Es decir, que en lugar él de defenderse de la misma manera que hizo en otros tiempos con los fariseos, dice que él hizo algo mucho mejor. Versículo 23: daba su causa al que juzga justamente. Con cada oleada de maltrato que enfrentaba, él entregó su causa a Dios. Hasta el último suspiro se acercó a su padre para que fuera él quien se encargara del asunto. Lucas 23:46 dice que entonces Jesús clamaba a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hasta el último minuto de su vida entregó a aquel que juzga justamente. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de cómo debemos padecer por causa del evangelio. Pero él mismo establece la norma de la cual debemos de confiar en Dios como nuestro justo juez, o como nuestro juez justo. Podemos estar padeciendo hoy, pero el juez es quien lleva la cuenta. Nota lo que dice 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación, dice el apóstol Pablo, leve tribulación momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Él es el que juzga justamente. Ahora nota en segundo lugar, por su sufrimiento, Jesús, él se convierte en nuestro sustituto perfecto. Nuestro sustituto perfecto. El versículo 24, si es tan amable en su Biblia, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por su herida fuisteis sanados. Esta realidad esencial del sufrimiento perfecto de Cristo es que él fue el sustituto perfecto. En su muerte él sustituyó por la nuestra. El comentarista Leon Morris afirma que la redención es sustitutiva, porque Cristo pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, lo pagó en nuestro lugar, y ahora usted y yo somos libres, dice él. Dicho sin rodeos y con claridad, termina Morris: si Cristo no es mi sustituto, aún ocupo el lugar de pecador condenado. Si mis pecados y mi culpa no son transferidos a él, entonces, dice él, con toda seguridad, aún permanecen conmigo. Nota lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pedro menciona madero, pero aquí se afirma que él mismo, dice, él mismo. Y esta es una personalización enérgica que resalta que el Hijo de Dios, de manera voluntaria, sin ninguna coerción, murió como el único sacrificio suficiente por nuestros pecados. En Juan 10:15 dice que él puso su vida voluntariamente. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, dice Juan 10:15, y pongo mi vida por las ovejas. En Hebreos 2:17 dice que era necesario en todo sentido que él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podía ofrecer un sacrificio que quitaría el pecado del pueblo. Su mismo nombre, Jesús, significa Jehová salva. Él llevó y acarrió con el enorme peso de intenso pecado. Esto significa que él murió por nosotros, los pecadores, de quien alguna vez hemos sido perdonados. Romanos 3:24-26 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús,
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ahora note que Él es nuestro sustituto. Él padeció por nosotros. Cuando Jesús murió, lo hizo para que todos los que hemos creído en Él, a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, pudiéramos vivir para Él. Eso es lo que dice el versículo 24. Nuestra unión con Él, en su muerte y en su resurrección, es nuestra identificación de su perdón. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fue Jesús, hermanos. Fue el mismo Jesús quien murió por todos nosotros a pesar de nuestras maldades. Él pagó por completo a Dios la deuda que teníamos. Fuimos libertados del castigo del pecado y ahora podemos vivir en su justicia. Ahora note que Pedro está haciendo una referencia constante en este pasaje a Isaías 53. Pedro dice que por su herida nosotros fuimos sanados. Pero note lo que Isaías 53:5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Note que Pedro dice herida y note que Isaías hace referencia a su llaga. Al mencionar la herida o la llaga, está haciendo referencia a ese proceso de ejecución que Jesús mismo tuvo que enfrentar. Así que esto no es más que un sinónimo. La herida o la llaga no es más que un sinónimo para todo el sufrimiento que Cristo iba a padecer en la cruz. Hay que aclarar algo aquí. Esa sanidad mencionada ahí, y quiero aclarar esto, esa sanidad mencionada ahí no es física, sino que es una sanidad espiritual. Espiritual, no es física. Cristo murió por nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados, no de nuestra salud o de nuestra mala salud. Cristo murió por nuestra vida espiritual, no por nuestra salud física. Él tomó nuestro lugar para que no tuviéramos que sufrir ese castigo que merecíamos. A esto se le llama sacrificio expiatorio o la sustitución. Jesús es nuestro sustituto perfecto. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mire, lo que Pedro estaba diciendo es el sacrificio del templo que tenía que repetirse diariamente. Pero Cristo, dice Pedro, lo hizo una sola vez, convirtiéndose Él en el sacrificio perfecto. Una sola vez se ofreció. Así mismo, Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de toda la humanidad. Somos santificados por medio de esa ofrenda del cuerpo de Cristo. Y aquí hay dos pasajes que quiero citar. El primero es Hebreos 7, versículo 27, que nos habla acerca de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Dice: a diferencia de los demás sumos sacerdotes, ese era el que ofrecía el sacrificio, ese era el que mataba el cordero, ese era el que ofrecía la sangre. Hablando de Jesús, él dice: a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Los sacerdotes ofrecían sacrificios cada día a determinada hora por determinados pecados. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados, el sacerdote, y luego por los pecados del pueblo. Es decir, el sacerdote que entraba a ofrecer sacrificios primero pedía por él y luego pedía por el pueblo. Sin embargo, dice el escritor de Hebreos, Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Así que por el hecho de que Cristo murió una sola vez y para siempre, el sistema de expiación, el matar un cordero, ya no se necesitaba más.
ya no se necesita más. Usted no tiene que ofrecer nada en sacrificio. Él perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. No necesitamos volver al sistema antiguo, dice Hebreos, de sacrificios, porque Cristo, el sacrificio perfecto, completó su obra redentora. Usted no tiene que buscar otra vía para lograr el perdón de sus pecados. Usted no tiene que hacer mandas para lograr el perdón de sus pecados. Llegamos a la época en la que la gente se da de latigazos para lograr el perdón de sus pecados. Eso no es así. Ya Él lo hizo por usted. Cristo fue el sacrificio supremo en su favor. Pero note, porque Hebreos en el versículo 28, es decir, el versículo que le sigue, dice que Jesús es el sacrificio perfecto, pero, dice el versículo 28, la ley nombra a los sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas. ¿Qué está hablando ahí? Todo sumo sacerdote que ofreció sacrificios es un ser humano pecador. Eso es lo que está diciendo ahí. Ninguno se libraba. Pero después que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento, y su Hijo ha sido hecho el perfecto, subraya esto, sumo sacerdote para siempre. Así que mire, Jesús no solamente se convierte en el sacrificio, sino que Él es el sumo sacerdote que ofreció el sacrificio, su propio cuerpo, su obra redentora. Él es nuestro sustituto. Él presentó el sacrificio en su propio cuerpo por amor a nosotros en la cruz. William Barclay dice que el Nuevo Testamento está totalmente seguro de que algo sucedió en la cruz, que no ha de suceder nunca más, y que allí el pecado fue derrotado definitivamente. Dios trató en la cruz, dice Barclay, Dios trató en la cruz el pecado humano de manera adecuada para todos los pecados, para todos los hombres, para todos los tiempos. Usted y yo no necesitamos otro sacrificio. Cristo es nuestro sustituto perfecto. Ahora déjenme terminar en tercer lugar, hablando de su sufrimiento y el nuestro. A través de su sufrimiento Jesús se convirtió en nuestro ejemplo, en nuestro sustituto, pero en tercer lugar Jesús se convierte en nuestro pastor perfecto. Él es el perfecto pastor. Él es el pastor perfecto. Nota el versículo 25. Porque vosotros erais en tiempo pasado como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor. Note que pastor está con letra mayúscula y obispo está con letra mayúscula, refiriéndose a un atributo de Dios, de vuestras almas. Isaías 53:6 describe cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Dice él que todos nos desviamos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted y yo, dice Isaías, somos como ovejas, nos descarriamos fácilmente, nos desviamos. El hecho de mencionar que andamos como ovejas descarriadas hace referencia a nuestra condición espiritual. ¿Sabe cómo usted y yo andábamos? Y probablemente así andan muchos aquí ahorita, deambulando sin dirección, de un lado para otro, donde lo lleven, extraviados, sin propósito, bajo peligros, inútiles, perdidos y cargados de pecados. Eso significa lo que Isaías estaba describiendo. Así era como era nuestra condición. En Mateo 9:36, Jesús ve a Jerusalén y cuando lo ve, note la expresión de Jesús, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque andaban deambulando, perdidos, extraviados, sin propósito, bajo peligros, inútiles y llenos de pecado. Dice que él las vio como estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí estábamos nosotros, así estábamos nosotros cuando Cristo nos encontró. Pareciera como si nosotros no teníamos ningún sentido de dirección, de orientación hacia dónde debemos dirigirnos. Estábamos perdidos.
Ezequiel compara a Israel de la misma manera que Isaías lo hace y de la misma manera que Jesús lo hace. Ezequiel 34, 5 al 6 dice: y andaban, note la expresión, errantes por falta de pastor, y son presa de las fieras en el campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Pero gloria a Dios, hermanos, porque un día Él nos encontró. Gloria a Dios, porque un día Él murió por nosotros. Estábamos perdidos, pero Él nos halló y nos trajo a sí mismos. En la cruz, hermanos, Él perdonó nuestros pecados, y por medio de ese perdón, usted y yo podemos acercarnos a Él. Pedro afirma una expresión que quiero que usted subraye en su Biblia, porque es de mucha importancia. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero note esta expresión: pero ahora habéis vuelto. Subráyelo. Regresaste a mí. Te extraviaste, te perdiste, pero habéis vuelto. Ahora habéis vuelto. Otra traducción dice: pero ahora han regresado a Cristo. Estaban lejos, perdidos, no teníamos sentido de orientación, pero regresaron a Cristo. Mire, aquí quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha alejado de Cristo? Usted anduvo ahí, ¿verdad? Usted era cristiano, conoció de Él, se arrepintió, le pidió perdón por sus pecados, pero hubo un tiempo en el que usted se alejó de Él, vivió como usted quiso, hizo lo que se le dio la gana, ¿verdad? ¿Experimentó eso usted? ¿Ha experimentado eso usted? Bueno, la Biblia dice: pero ustedes han vuelto. Y esta simple frase hace la diferencia de muchas maneras. Les decía a los hermanos en la escuela dominical que aquellos que no creen en la seguridad de salvación, nosotros como bautistas creemos en la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué significa eso? Salvo, siempre salvo. Y cuando usted cree, si usted no cree en la seguridad de salvación, yo puedo platicar con usted y explicarle. Pero déjeme explicarle en pocas palabras. Aquellos que no creen en la seguridad de salvación dicen que cómo es posible que alguien pueda ser salvo, cometer un pecado y seguir siendo salvo. Bueno, esta frase nos da el punto central: pero ustedes habéis vuelto. Ustedes han vuelto. Esta frase pone punto a la confusión, y déjeme explicarle por qué. Si usted es creyente verdadero, si usted es un cristiano verdadero y usted se aleja de Cristo, pero usted ha vuelto, significa que usted verdaderamente creyó. Pero aquel que dice ser salvo y se aleja de Cristo y nunca vuelve a Él, eso no quiere decir que él perdió su salvación. Eso significa que él nunca fue salvo. Nunca el Espíritu de Dios moró en él. Nunca el Espíritu Santo hizo la obra en su vida. Probablemente estuvo aquí, degustó del evangelio, le gustaba cantar, le gustaba leer su Biblia, incluso iba a la célula, opinaba en la célula, iba a evangelizar, discipulaba tal vez. Pero si esa persona se aleja y nunca ha vuelto, esa persona significa que nunca fue salvo. ¿Se da cuenta qué sencillo es? Salvo, siempre salvo. Y aquel que se aleja es porque nunca fue salvo. La frase habéis vuelto tiene una connotación, y aquí quiero que lo escriba ahí, de arrepentimiento. Habéis vuelto tiene la connotación de arrepentirse, apartarse del pecado, volver en fe hacia Jesucristo. Habéis vuelto significa regresaste al lugar de donde nunca debiste haber salido. ¿Se recuerda del hijo pródigo? Agarró sus cosas. Su padre, a pesar de que lo amaba tanto, dice la Biblia que él dejó que hiciera lo que quisiera. Le dio su herencia, malgastó todo, y en el fondo, cuando tocó fondo, ¿cuál fue el primer pensamiento que vino a su mente? Probablemente fue el mismo que vino a su mente cuando usted se alejó de Cristo. Este no es mi lugar. Yo no tengo que estar aquí. Yo no tengo que estar haciendo esto. Yo tengo que regresar.
Estando en la peor condición, el hijo pródigo, cuando tocó fondo y no tuvo nadie más a donde ir, lo primero que pensó fue en su padre. Y él dijo: voy a regresar a mi padre y le voy a decir: mira, yo no tengo ningún derecho de ser llamado tu hijo. Trátame como uno de tus jornaleros. Es decir, y con todos sus harapos, así maloliente como llegó, aquel muchacho regresó, vuelvo a repetir esto, de donde nunca debió haber salido. El muchacho, si usted se recuerda la historia, quiso dar toda clase de explicaciones a su papá, quien lo abrazó, lo besó, así sucio y maloliente como estaba, lo recibió. Y no solamente eso, note lo que dice Lucas capítulo 15, versículos 23 al 24. Maten, dijo el padre, al ternero más hermoso, al más grande. Vamos a hacer una fiesta. Tenemos que celebrar con un banquete, versículo 24, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto. Subraya eso, se arrepintió. Está de vuelta a casa. Estaba perdido, pero lo encontré. Entonces, después de haber dicho eso, comenzó la fiesta. Hermanos, todos los que hemos vuelto, todos los que somos salvos, venimos a estar bajo ese cuidado. Y cuando hemos vuelto, el pastor y obispo nos recibe con los brazos abiertos. Él nos da el cuidado, Él nos da la provisión, Él nos da la protección. Es el pastor, Cristo mismo, quien nos protege de la misma manera. Jesús se identificó como Dios cuando tomó el título del buen pastor. Lucas capítulo 10, versículo 11 dice, Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan 10, 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y ese título describe perfectamente a Jesús. Transmite la idea de alimentar, de proteger, de limpiar, de restaurar al rebaño. Hermanos, Jesús es el pastor y obispo. Ahora note esa frase. Quiero que subraye el título de obispo ahí en su Biblia, por favor. Porque ese título sirve como sinónimo de pastor. Describe el cuidado que el pastor tiene por su rebaño, el mismo que Jesús tiene por su rebaño. La palabra obispo literalmente significa un supervisor, el que tiene cuidado de la producción, de lo que se está haciendo. Y eso es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Él es nuestro pastor perfecto. Muy bien. En medio del sufrimiento que podemos experimentar en la vida, debemos reconocer a Cristo como el pastor y obispo de nuestras almas. Su sufrimiento es un claro ejemplo y es una muestra de nuestro sufrimiento. Es decir, que con nuestro sufrimiento nos identificamos en su sufrimiento. Él debería darnos consuelo y la plena seguridad de que aunque nos identificamos con Él en su sufrimiento, dice la Biblia que Él es quien tiene cuidado de nosotros. Él es nuestro ejemplo. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Pero Él también es quien nos cuida, nos protege, nos alimenta. Termino con la frase: pero habéis vuelto. Yo estoy seguro que usted en alguna ocasión experimentó ese alejamiento, no de Dios hacia usted. Dios siempre está en el mismo lugar. Somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Pero gloria a Dios porque habéis vuelto. Hemos regresado a la comunión, regresado a donde nunca debimos haber salido. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está. Y mientras oramos, yo no sé si usted está aquí y probablemente usted es la oveja que está lejos. La oveja que está lejos. La oveja que necesita regresar. Si usted es esa clase de ovejas, déjeme decirle que este mensaje es para todos los que estamos aquí. Pero tiene su nombre. Él está hablando a usted. Cristo es
su ejemplo. Cristo fue quien tomó su lugar, pero Él es su pastor. Y Él quiere que usted, como oveja, regrese a Él. Regrese a Él. Pero habéis vuelto. Quien se queda perece, quien se queda no avanza. Pero aquellos que regresan encuentran el perdón de la vida eterna que Cristo da para todo aquel que cree en Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor. Y gracias por este mensaje que nos recuerda que podemos identificarnos contigo en tu cruz, pero también nos identificamos en tu muerte. Gracias por la cruz, por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, porque nos trajo libertad y nos trajo vida eterna. Ese sacrificio vino a darnos lo que no merecíamos, y era la gracia que solamente tú puedes dar. Era ese regalo que no merecíamos, pero tú en tu amor nos lo has provisto. Y por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque en la condición de pecadores en la que nos encontramos, tú tienes misericordia de nuestras vidas. Tú tienes amor por nosotros, tanto amor que enviaste a tu Hijo a morir en una cruz. Por eso nos acercamos a ti, el pastor y obispo de nuestras almas. Si hay alguien aquí, Señor, que aún no te reconoce a ti como su único y suficiente Salvador, queremos pedirte que seas tú, Señor, quien obre en el corazón y en la vida de esa persona, para que tú hables a él o a ella y le muestres qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú estás demandando. Y lo que tú demandas es que volvamos a ti, volvamos de donde nunca debimos haber salido. Y tú con los brazos abiertos nos vas a recibir, diciéndonos: bienvenido a casa, bienvenido a casa. Gracias por este mensaje, Señor. Bendice tu palabra y que sea ella la que haga cambios en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.